Dios les bendiga, queridos hermanos que me ven a través de este video. Les saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano John Henry Cordón y estoy aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Un saludo para todos mis hermanos de la congregación de la ciudad de Newark, New Jersey, la cual pastorea el reverendo Jesús Resto. Un saludo para él, para su esposa y para todos mis hermanos, para todos los suscriptores que están esperando los videos y verlos y gozarse con nosotros con la palabra del Señor. En esta preciosa hora vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable a través de su santa y divina palabra. Señor eterno que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Señor, con tu palabra en este día. Glorifícate en nuestras vidas, háblanos a través de tu palabra, Señor. Ministra nuestra vida. Danos fortaleza, Señor, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Anhelamos, Dios mío, estar cerca de tu presencia, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, como les dije, voy a estar compartiendo con ustedes la lección número 20 que lleva por tema: Dios es un juez justo. Sí que lo es. Dios es un juez justo. Vamos a estar estudiando en este día cómo el Señor utilizó al profeta Nahum para dirigirse a esta nación de Asiria que tenía por capital a Nínive, una nación la cual aproximadamente 150 años antes de que fuese destruida, Dios envió al profeta Jonás para que les predicara, y sabemos que ellos se arrepintieron delante del Señor. Ellos proclamaron un ayuno de 40 días, pero parece que conforme fue pasando los años volvieron a hacer sus mismas actividades. Era una ciudad descrita como una ciudad de rapiña, que tomaban a los reyes de otras naciones y los torturaban, que quemaban a los niños, los estrellaban en las calles, vendían a la gente como esclavos, etcétera, etcétera. Eran muchos males que no me voy a detener mucho a hablar de ellos, pero que el Señor tuvo, por así decirlo, un límite. Su ira llegó hasta el límite, tanto que él tuvo que ejecutar su juicio sobre esa ciudad, sobre esa nación, y lo único que queda de Asiria hoy en día pues son escombros, porque como les digo, la paciencia de Dios, el límite llegó hasta su curso y el Señor tuvo que ejecutar su juicio sobre esa nación. Entonces el tema de esta lección es: Dios es un juez justo. Tenemos por base bíblica el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1 hasta el 8, y vamos a estudiar también el versículo 14 y 15 del capítulo 1. Tenemos tres objetivos para esta lección. Número 1, saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. El juicio de Dios, tarde o temprano, va a alcanzar a todos aquellos que se rebelan contra el Señor. Número 2, reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. La justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Y número 3, apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros de su victoria. También hay un pensamiento central y dice así: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Así que Asiria, provocó la indignación del Señor. El Señor estaba airado con esta nación. Ellos abusaron de la paciencia del Señor. Creyeron que tal vez Dios iba a enviar a otro profeta a que les dijera que se arrepintieran. No, de ninguna manera. En esta ocasión Dios está usando al profeta Nahum para decirles que simplemente Dios los iba a destruir porque habían abusado de la paciencia del Señor. Nadie puede abusar de la paciencia del Señor, y nosotros como iglesia de Jesucristo también estamos viviendo en un periodo de gracia, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a abusar de la paciencia, de la misericordia del Señor, porque el Señor tiene un límite. Si miramos, por ejemplo, el capítulo 6 de Génesis, en donde Dios
toma por decisión que iba a destruir la tierra con un diluvio, dice, Dios no para siempre iba a soportar al ser humano, porque sus pensamientos, sus acciones eran de continuo solamente el mal. O sea que la paciencia de Dios se agotó y el Señor decidió en aquella ocasión destruir a la humanidad con agua, con un diluvio. En esta ocasión vamos a ver cómo el Señor utilizó a los caldeos, los babilonios, para que ejecutaran el juicio sobre los asirios. El texto áureo dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Más adelante voy a estar explicando qué significa ese versículo. ¿Cuál es la enseñanza de esta clase? La justicia de Dios es inflexible contra los malvados, pero extiende su misericordia a aquellos que le buscan. La justicia de Dios es inflexible, no se dobla contra los malvados, pero extiende su misericordia a aquellos que le buscan, a aquellos que se arrepienten de sus maldades. El Señor sí tiene misericordia sobre estas personas. Dice la introducción de esta clase: aproximadamente 150 años antes de Nahum, Jonás profetizó a la ciudad de Nínive, logrando su conversión. Lamentablemente, como suele suceder, no hubo continuidad a su trabajo, y con el tiempo Nínive volvió a sus vicios antiguos, idolatrías y sangrientas violencias. Alrededor del año 664 a.C., Asurbanipal, rey de Asiria, cuya capital era Nínive, invadió Egipto y destruyó con violentas masacres la ciudad de Tebas. Sus niños fueron estrellados en las calles, los varones vendidos como esclavos, y la población que sobrevivió la destrucción fue llevada al cautiverio. Todo esto lo hizo Asiria, cuya capital era Nínive. O sea que ellos volvieron a sus mismas actividades. Volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Abusaron de la paciencia, de la misericordia del Señor. El libro de Nahum pertenece al grupo de libros conocidos como profecías contra las gentes. Hay 3 profetas que se dedican a escribir la destrucción de otro país. Por eso es que Nahum es uno de ellos. Por ejemplo, Jonás se dedicó a escribirle a los ninivitas. Nahum también y Abdías, estos profetas le escribían a estas naciones que su destrucción iba a venir. Por eso ese libro está entre los que está considerado como profecías contra las gentes. Nahum profetiza la caída y destrucción de Nínive, la soberbia capital del poderoso imperio asirio. Asiria fue uno de los países más sanguinarios y arrogantes que la historia ha conocido. Alcanzó prominencias notables, tuvo una posición muy elevada, no solamente en el área militar, sino también en la escultura, en el arte, en la arquitectura y la política. Pero como dice el salmista, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo capítulo 9, versículo 17. Y el proverbista dijo así en Proverbios capítulo 16, versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Asiria como superpotencia y Nínive como poderosa ciudad no son las únicas que se han desplomado aparatosamente como resultado del juicio de Dios. También le aconteció a Egipto, aquella nación que tuvo como esclavos a los israelitas por un espacio de 430 años. Vino también el fin de Egipto como superpotencia. Israel también se rebeló contra el Señor. Judá también, todos ellos fueron llevados cautivos.
Tenemos a Babilonia, que empezó sitiando muchas ciudades, muchos otros países y llevando cautivo a mucha gente. Un día el Señor le puso fin a esa superpotencia. Después vinieron los medos persas, que también tuvieron su final. Después vino Grecia, Roma, España y por último Portugal. Los historiadores nos dicen que pocas naciones del mundo se han mantenido como potencias mundiales más de 200 años, a menos que honren a Dios con sus leyes y prácticas. En el año 612 a.C., Nínive cayó bajo el poder caldeo, bajo el poder babilonio, liderado por Nabucodonosor. Y con el tiempo de su arrogante belleza no quedaron más que escombros. Pasaron los años y la soberbia Babilonia, capital de los caldeos, fue tomada por los medos persas. Así sucesivamente se ha desarrollado la historia universal. Este estudio nos ofrecerá relevantes enseñanzas aplicables a la vida cristiana. Oiga, qué interesante. Todas estas naciones no han durado como potencias por más de 200 años, a no ser que ellos honren al Señor. De otra manera, ninguno de esos países, ninguno de estas potencias han durado por más de 200 años. Por eso dice el pensamiento central: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación, provoca su ira, provoca sus juicios. Dice la palabra en Génesis 6:3: no para siempre contenderá Dios con el hombre. Cuando la paciencia de Dios se agota, entonces Dios comienza a ejecutar sus juicios. Tenemos 6 puntos para tratar en esta lección. Vamos a comenzar con el número 1, que lleva por tema una descripción de la justicia de Dios. Una descripción de la justicia de Dios. Inciso A: pudiéramos describir la justicia de Dios como que Dios es celoso y vengador. Vamos a ver por qué Dios es celoso y vengador. Leamos el versículo 1 y el 2. Profecía sobre Nínive. Note, el profeta se está dirigiendo a los ninivitas. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Y aquí se comienza a describir el carácter de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Vamos a ver qué nos dice aquí. La profecía de Nahum empieza describiendo la inflexible justicia de Dios e ilustra su irresistible poder por medio del control que ejerce en el mundo material. Mire, Dios es un Dios justo, es un juez justo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es el diablo, pero por encima de ese príncipe hay un rey, y ese rey se llama Jehová de los ejércitos. Y aunque sobre esta tierra el príncipe sea Satanás, por encima de Satanás está Dios. Y la gente no para siempre van a hacer lo que les dé la gana. El Señor tiene control sobre este mundo. Ahora bien, Nahum está describiendo al Señor como celoso y como vengador. Nahum, al igual que todos los profetas bíblicos, tiene una idea clara de quién es Dios. Por eso lo describe como celoso y vengador, y por lo tanto hace referencia directa a varios de sus atributos. Por ejemplo, él cita Éxodo 25, que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Josué 24:19 dice: porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones
y vuestros pecados. Como le estoy diciendo, algún día la paciencia de Dios se agota. Y Nahum está haciendo referencia a todos estos escritos que estaban en el libro de Éxodo, de Deuteronomio y de Josué. Y está describiendo a Dios como fuerte, como celoso, como vengador. No para siempre, dice, sufrirá el enojo. O sea, cuando la paciencia de Dios se agota, entonces Dios comienza a ejecutar sus juicios. Note que en estos versículos que leí, se habla 3 veces la palabra Jehová. El uso triple de Señor o de Jehová y del verbo vengar le da una fuerza enorme a la descripción del carácter de Dios. ¿De qué es celoso Dios? De su pueblo y de sus leyes. Dios es celoso con nosotros. Dios es celoso contigo, querido hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos novia del Señor. Un día seremos esposa de Jesucristo cuando estemos en las bodas del Cordero. Así que Dios es celoso de su pueblo y Dios es celoso de sus leyes. Cuando en la Biblia se habla de celo de Dios, casi siempre se habla del celo que tiene por los suyos y por su ley. Por eso en el Antiguo Testamento se usa tanto la palabra fornicación para describir la infidelidad de Israel hacia el Señor. Definitivamente la infidelidad le ofende y le hace ponerse celoso. Ahora, ¿en qué sentido Dios es vengador? Cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concertado y cuando defiende a su pueblo que es vejado. Entonces podemos ver en estos 2 versículos que Jehová es celoso y es vengador. Es celoso con su pueblo y es celoso con su ley. Y cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros decidimos quebrantar los mandamientos del Señor, entonces Dios, aparte de que se pone celoso porque caímos en fornicación espiritual, nos fuimos tras otras cosas, tras otros dioses, tras otros placeres, entonces Dios es vengador. Este es el carácter del Señor. Es un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor. Pero cuando nosotros le fallamos al Señor, entonces el celo de Dios entra en acción y por consiguiente viene la venganza del Señor. Está interesante esta clase porque Nahum está describiendo al Señor como celoso y como vengador. También Nahum define al Señor, o su carácter lo define como aquel que tiene ira. En el versículo 3 dice así: Jehová es tardo para la ira, pero también es grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mire qué interesante. Nahum nos está diciendo que Dios es tardo para irarse. Tiene una paciencia grandísima, pero también es grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. No le va a cubrir, no le va a ocultar, no le va a tapar sus iniquidades de ninguna manera. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, Dios vino al encuentro de Adán a revelarle, a declararle su pecado. La orden de Dios era que podían comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el celo de Dios entró en acción y ahí venía la venganza. Dios fue a confrontarlo y le preguntó qué había pasado. Vemos la conducta de Adán al confesarle que la mujer que él le había dado, ella le dio de comer del fruto del cual Dios había dicho que no comieran. Entonces, ¿cuál fue la venganza del Señor? Sacarlos del huerto del Edén para que no siguieran pecando ahí en ese lugar que era un lugar santo. Entonces Nahum está describiendo al Señor que es tardo para la ira, pero también es grande en poder y que no tendrá por inocente al culpable. Nahum cita en el versículo 3 un atributo divino del cual ya había hablado Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7
también Jonás habló de ese atributo en Jonás 4:2 y también Joel lo habló en Joel 2, versículo 13. Vamos a mencionar, por ejemplo, solamente uno que se encuentra en el libro de Éxodo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo mismo que estamos explicando, que Dios es tardo para irarse, que es grande en misericordia, pero que un día, como ya dije, la paciencia de Dios se agota. Fíjese que Dios es tardo para la ira, no porque sea débil de carácter, sino porque es grande en poder. Su paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Aleluya. No es, dice aquí, una señal de debilidad, sino de fortaleza. Quien es impulsivo e impaciente carece de fortaleza emocional, pero Dios no sufre lo que sufre el ser humano. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. La enseñanza consistente de la Biblia es que la tardanza de Dios en airarse es con el fin de que las gentes se conviertan y eviten así el castigo que les corresponde. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la misericordia del Señor está por encima de su ira. Por eso es que a veces vemos que pasan tantas cosas, tantos males, y pasan tantos años y como que vemos que Dios no actúa, que Dios no está haciendo nada. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan grande, tan alta, tan sublime, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, si Dios no fuera tardo para la ira, castigaría inmediatamente al que peca. No se tardaría mucho según nosotros. Por eso escribió Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros sí queremos a veces que Dios castigue el mal que cometen los hombres, y queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, en nuestra hora. Pero Dios no actúa ni en nuestro tiempo ni en nuestra hora. Dios actúa en su voluntad perfecta, en su día y en su hora. Y acordémonos que la misericordia de Dios está por encima de su ira. La Biblia dice también en ese versículo 3 que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. La afirmación "no tendrá por inocente al culpable" debe ser vista con la misma gravedad con que fue pronunciada por Nahum. Mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpabilidad. Pero si una persona se arrepiente de sus pecados, entonces Dios va a tener por inocente al que era culpable. Un día nosotros éramos culpables de nuestro pecado. Por lo tanto, lo que nos tocaba era el juicio de Dios, que los juicios de Dios vinieran sobre nuestra vida, pero nos arrepentimos porque la gracia de Dios nos alcanzó. Entonces ahora
El Padre nos ve a través de Jesucristo, nos ve inocentes, nos ve limpios, nos ve blancos, nos ve santos, porque la gracia de Dios ha sido sobre cada uno de nosotros. Pero Dios de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Es más, la Biblia dice que Dios no escucha, Dios no oye al pecador, pero aquel que viene con un espíritu contrito y humillado, entonces Dios lo escucha. Punto número 2, una descripción de la majestad divina. Nahum capítulo 1 versículos 4 al 8. Inciso A, se muestra en la naturaleza. Dios se muestra en la naturaleza. Versículos 4 y 5 dicen así: Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Esto describe que Dios se muestra en la naturaleza. En los versículos 4 y 5, Nahum hace referencia con una notable elegancia literaria a 6 áreas de la naturaleza y a 3 sitios geográficos. Número 1, el mar. Número 2, los ríos. Número 3, Basán. 4, el Carmelo. 5, el Líbano. 6, los montes. 7, collados, colinas. Y número 8, la tierra. Y número 9, el mundo. Dios está actuando a través de estos cosas de la naturaleza. Como todos los autores del Antiguo Testamento, nos intenta dar una explicación científica y lógica a los sucesos de la naturaleza, sino que en todos ellos ve una manifestación de la absoluta soberanía divina. Entonces ya dijimos que Dios está en control del mundo. Dios está en control de todas estas cosas de la naturaleza, de la geografía, de todo lo que hemos mencionado hasta el principio. Por ejemplo, estuvimos estudiando en una clase que Dios se vale de la naturaleza para ejecutar sus juicios sobre la tierra. Dijimos que Dios usó el agua en el diluvio. Por ejemplo, Dios usó el agua para destruir a la humanidad que aquel tiempo se había rebelado en contra del Señor. Dios hizo uso del fuego para destruir Sodoma y para destruir Gomorra. El profeta hebreo miraba en todos estos fenómenos una intervención soberana de Dios. En algunos casos eran vistos como intervenciones providenciales para defender y suplir las necesidades de sus hijos. En otros, para reprender a la gente por causa de sus desobediencias. Y en otros, sencillamente para identificarse como el único soberano. Versículos 6 y 8. Dios también se manifiesta en los buenos y en los malos. Ya vimos que se manifiesta en la naturaleza, pero Dios también se manifiesta en los buenos y en los malos. Veamos de qué manera Dios se manifiesta en los buenos y veamos de qué manera se manifiesta en los malos. Versículos 6 hasta el 8 dicen así: ¿Quién permanecerá delante de su ira? Es una pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Aquí se está mencionando cómo Dios se manifiesta en los buenos y en los malos. Específicamente en el versículo 7, que dice que Jehová es bueno.
Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Pero mire qué le pasa a los malos. Mas con inundación impetuosa consumirá, destruirá a sus adversarios, a aquellos que se rebelan contra Él, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Tinieblas perseguirán a sus enemigos. Así que en los versículos 6 y 8 habla de lo temible que es Dios ante sus enemigos. En el versículo 7 de lo bueno que es para aquellos que confían en Él. Nahum tiene en mente por un lado a Asiria, la nación que no podrá permanecer de pie en el día de su ira, representada por su capital Nínive, y por el otro a Israel, el pueblo que confía en Dios. Versículo 7. Pero ¿qué palabras resaltan en el versículo 6 que ya se han usado en los versículos anteriores? Se menciona la ira y se menciona al enojo. Así que el profeta Nahum está representando a los malos como los asirios, y aquellos que confían en Dios, el pueblo de Israel. Muchos tienen problemas con estas manifestaciones de la justicia divina. Marción, que fue un hereje cristiano del siglo II después de Cristo, insistía en que el Dios del Antiguo Testamento en la Biblia era distinto del Dios del Nuevo. El del Antiguo Testamento, decía este hombre, era imperfecto, limitado en conocimiento y además malo, por ser iracundo, vengativo y dado al enojo. Porque si usted estudia el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios ejecutaba sus juicios. Cuando la humanidad comenzó a extenderse por alrededor del mundo, incluso, por ejemplo, se mencionan a los falsos profetas. Usted lo puede estudiar en el libro de Deuteronomio, capítulo 15 y 16, como a los falsos, capítulo 13, de Deuteronomio, se menciona que aún a los profetas falsos, la misma gente de Dios los tenía que tomar y los tenía que asesinar. Entonces, este hombre llamado Marción fue un hereje que decía que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo. Describe al del Antiguo Testamento como sanguinario, como malo. Pero el del Nuevo, decía él, que era un Dios de amor, que era un Dios misericordioso. Los padres de la Iglesia Católica lo excomulgaron, lo echaron de la Iglesia Católica por decir estas barbaridades. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, solamente que Dios actúa de diferentes maneras a través de la historia. Nosotros le llamamos dispensaciones o periodos de tiempo en que Dios trataba a la humanidad o trataba con la humanidad de diferentes maneras. Por ejemplo, estamos viviendo en la dispensación o en el periodo de la gracia. Es un Dios misericordioso, sí, pero como he dicho hasta este momento, que cuando la paciencia de Dios se agota, Dios de ninguna manera, lo mismo que dijo por el profeta Nahum, lo dice hoy en día. Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Lo que pasa es que, como ya dijimos, que Dios es tardo para la ira, que Dios es grande en misericordia, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto número 3. Hay una descripción de los diferentes destinos. Descripción de diferentes destinos. En el inciso A, hay un juicio para los pecadores. Hay un juicio para los pecadores. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Dios tiene su manera de actuar, tiene su tiempo para actuar. Debemos de entender ya estas cosas, que Dios no va a actuar en nuestro tiempo, ni como a nosotros nos plazca que Él tenga que actuar. No, Dios actúa por su voluntad, por su soberanía. Dios actúa en su tiempo. Hay un juicio para los pecadores. Versículo 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura
y estatua de fundación. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿De quién está hablando el Señor aquí? De Asiria, que tenía por capital a Nínive. Ya yo dije que esta nación, 150 años atrás, habían recibido la visita de un profeta de Dios, de Jonás. El mensaje más corto de la historia lo predicó Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje, que aunque fue corto, que no tenía ni llamado, ni bosquejo, ni nada, no tenía nada de homilética, solamente Jonás decía estas palabras: en 40 días Nínive será destruida. Pero el mensaje, como venía de parte de Dios, eso se metió hasta los tuétanos de todos los ninivitas, que proclamaron ayuno, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero esta nación asiria, 150 años más tarde, volvieron a hacer lo malo y Dios decidió destruirlos. Se llegó el tiempo que Dios iba a poner fin a todas las maldades de los asirios. Y Dios les dice: mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Fuiste muy pecador. Fuiste una ciudad que te rebelaste contra mí. 3 males estaban determinados para los asirios. No quedaría memoria de su nombre. Esta no es una profecía dirigida al rey de Asiria, como algunos han supuesto, sino al poder asirio personificado. Aquí, como un solo hombre, su grandeza, esplendor y potencia serían destruidos permanentemente. El salmista dijo que de los malos, que son como el tamo que arrebata el viento y que su senda perecerá. Salmo 1, versículo 4 al 6. Mire, su culto sería destruido. Cometían muchas idolatrías, pero Dios dijo que iba a poner fin a su culto. Las palabras escultura y estatua que se mencionan en nuestro versículo en el idioma hebreo son las mismas que se usan en Deuteronomio 27:15, que hablan de escultura o imagen de fundación. Los asirios atribuían su poder político, militar y económico a los dioses que adoraban, y que le daban la gloria a sus dioses. Entonces Dios le iba a poner fin a sus esculturas, a sus dioses hechos de toda clase de materiales. Dios iba a poner fin a ese culto. Estaba destinado para ellos un sepulcro. Llegó el fin de los asirios. Ezequiel, que vivió después de Nahum y de haberse cumplido su profecía contra Nínive, escribió estas palabras en Ezequiel 32:22. Allí está Asiria, Nínive, con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. En otras palabras, solamente quedaron los escombros. Ya no queda memoria de Asiria, porque fue un país, porque fue una ciudad que se rebeló contra el Señor, que abusaron de la paciencia del Señor. Y por último tenemos el versículo 15. Hay paz para los que son fieles. Hay paz solamente para aquellos que son fieles. Dice el versículo 15: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Quiénes eran estos? Los asirios. ¿Quiénes eran estos? Los ninivitas, que se gozaban haciendo el mal, que se gozaban torturando a los reyes que capturaban,
se gozaba de estrellar a los niños en las calles. Se gozaba de tomar a la gente como esclavos y venderlos a otras naciones. Pero dice la palabra, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Podemos ver que en este capítulo se predice el envío que Dios hará de un poderoso ejército contra Nínive para vengar las humillaciones que trajo sobre Judá y restaurar así su pasada gloria. Los de Judá nuevamente tenían que hacer fiesta, tenían que gozarse delante del Señor, porque el Señor iba a poner fin a todas las maldades de los asirios. Nahum anuncia la misma buena noticia que Isaías anunciaba. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, qué tremendo cómo el profeta está anunciando el juicio sobre los asirios, pero está describiendo a aquel que está trayendo las buenas nuevas sobre los montes, que le anuncien a los de Judá, que le anuncien a los de Jerusalén, que vuelvan a regocijarse, porque Dios está a punto de destruir a todos sus enemigos. Pablo vio en Isaías 52:7 y Nahum 1:15 un mensaje que se asocia con la proclamación del evangelio. Está descrito en Romanos 10:15, que también habla de cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncia la paz. Así como los que anunciaban la caída y destrucción de la soberbia Nínive eran portadores de un mensaje de paz y salvación, así también los que anuncian el evangelio proclaman la derrota de Satanás y afirman que en Cristo hay paz y salvación. Y un día el Señor le pondrá fin a todas las acechanzas, a todos los ataques del enemigo. La iglesia de Jesucristo, un día estaremos para siempre con el Señor. Entonces Dios va a enjugar toda lágrima, todos aquellos sufrimientos que nosotros pasamos. Así como Dios ha destruido a todas estas naciones, les ha puesto fin porque quisieron abusar, o abusaron más bien, de la paciencia del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque Dios es un juez justo. No para siempre contenderá con el hombre. Dios un día va a ejecutar los juicios sobre estas naciones que se han rebelado en contra de Él. Pero nosotros, los lavados con la sangre del Cordero, un día estaremos para siempre con el Señor. Así que yo creo que tuvimos una lección muy hermosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que se hayan gozado juntamente conmigo. Hablo para usted, el hermano John Henry Cordón.